Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, bienvenida, gracias por estar por acá. ¿Cómo te ha ido? Hola Maynor, bien, bien, bien. La verdad que contenta de poder estar aquí, de volver a conversar con vos después de tantos años. Y bueno, la verdad que creo que siempre cada tanto es bueno retomar estos vínculos y que los coaches también necesitamos un coach. Así que bueno, es como importante tener uno siempre ahí. Maravilloso, Andrea, me encanta la posibilidad de conversar contigo en este espacio que estaremos compartiendo y más como dices, hace bastante tuvimos la oportunidad de conversar, pero ya pasó bastante tiempo. Así que bueno, cuéntame hoy, Andrea, ¿cómo te puedo servir? ¿Qué puede hacer de esta conversación para Andrea la conversación del millón de dólares? Una conversación espectacular. Bueno, justamente cuando llegó esta posibilidad de estar acá con vos en este podcast, vino a mi mente esto del qué precio le pongo a mi servicio. Porque, bueno, recién ahora, después de varios años en el intento de decir, bueno, ya voy, ya emprendo, ya arranco, y nunca era el momento perfecto, decidí arrancar, pero claro, yo tenía claro qué quiero dar, pero no cuánto voy a cobrar por eso. Entonces, eso, como que qué precio le pongo a lo que estoy dando. ¿Ok? Cuéntame un poco más, pues cuéntame un poquito, ahora que dices que ya diste el paso y ya vas de lleno en tu emprendimiento, en tu negocio, tu área de enfoque con el coaching, cuéntame un poco cuál es esa oferta, qué brindas, a quién se lo brindas, eh, cuéntame un poco de toda tu perspectiva de negocio. Bueno, obviamente que yo como digo, descubrí que los coaches, o por lo menos en mi caso, es como que soy mi cliente evolucionado o el avatar evolucionado que ha pasado por toda la experiencia y con esa experiencia más todo el aprendizaje poder ayudar a otras personas. Entonces, después de haber pasado yo bueno, para el final de una relación de pareja larga, de pasar todos los estados que se pasan ahí, poder poner todas esas herramientas y aprendizajes que tenía con el coaching en mi vida y poder haber cerrado ese capítulo de la mejor manera, porque yo decía, no puede ser que uno siempre termine mal y enojado, bueno, entonces poner en práctica todo eso, entonces después fueron apareciendo en mi camino eventos, lugares y mujeres que estaban en esa situación y que se sentían como solas, que no sabían con quién hablar, que buscaban justamente algunas actividades para compartir con otras personas que no fueran su propio entorno y empecé a escuchar esta cuestión común, ¿no? De que mi familia no me entiende, de que ellos no están pasando por esto. Entonces, después de haber compartido en varios espacios, es como que sentí que esas eran las mujeres a las que podía acompañar, tanto por mi formación de coaching, mi formación en comunicación y aparte mi experiencia de haber pasado por esa situación. Entonces es Ok. como que ahí definí claramente que quería acompañar a las mujeres y bueno, esto de ayudar a las mujeres que están en proceso de separación para trascenderlo de una manera más amorosa y sin sufrir en ese proceso. Así que, bueno, es básicamente eso, ayudo a mujeres en proceso de separación a trascenderlo sin sufrir y a transformar su vida. Ok, maravilloso, maravilloso y me encanta que reconozcas la oportunidad y la posibilidad de utilizar experiencias de vida sumadas a nuestras habilidades de coaching para ir a crear ese impacto. Eso está fantástico. Ok, ahora, si yo te pregunto, Andrea, porque tu pregunta es una pregunta muy puntual en cuanto a cuánto cobrar por estos servicios, pero para abordar esa pregunta tenemos que irnos, a mi criterio, un poco más amplio en función del negocio. Y entonces surge una pregunta en mi mente. Si yo te pregunto cuánto dinero quieres haber generado con tu negocio de coaching para el cierre del año 2023, ¿cuánto es esa cifra mágica? ¿En total o como mensual? En total, en el año. Si me dices, mira, en el año yo generé X cantidad de dinero en el 2023, esta es mi meta, este es mi target. Eh,
sí la tenía, pero tengo que calcularlo rápido. Bueno, es como que en promedio, por decirte, mi objetivo es que sean $5.000 mensuales. En promedio serían como 50, 60. Ajá, $60,000. Ok, aquí, perfecto. Aquí hay un detalle que te quiero compartir antes de abordar específicos como ya el precio como tal de un programa. Yo hago la pregunta, siempre que hago esta pregunta, Andrea, la planteo de forma anual y siempre pasa lo mismo. Siempre pasa, pero se me hizo un cortocircuito, tengo una proyección mensual, déjeme calcular. Y hay una razón por la que yo lo hago de esta manera, no solo por hacer la trampa, porque yo sé que en la mente pasa, pero precisamente por eso se convierte en una trampa y te voy a decir cuál es, Andrea. Prácticamente todos los que hacemos la transición de ser empleados a crear un negocio, pues prácticamente todos los coaches hicimos esa transición. Muy difícil hoy día ver a alguien que nació, estudió y se hizo coach sin haber tenido un empleo de nada, ¿no? O sea, todos trascendemos de un empleo al emprendimiento llamado negocio coaching. Y hay una programación heredada que nos traemos al negocio y es uno de los primeros cambios radicales que hay que aprender a hacer. Y esa programación heredada es estar tan acostumbrados a pensar en el ingreso mensual. Estamos tan acostumbrados al paycheck, ¿verdad? El chequecito que nos llega ahí mes a mes, que nos vamos a emprender, pero creamos el modelo de réplica como si siguiéramos siendo empleados, pero ahora de un negocio propio, donde mes a mes me pago tanto sueldo. En un ideal eventualmente llegamos a ese punto con un negocio y nos podemos poner un salario específico de ingresos nuestros. Perfecto, en un momento se puede llegar a plantear eso, pero el inconveniente que hay con ese planteamiento es que hacemos la transición con la falsa expectativa de que vamos a mantener una recurrencia constante mensual en ingresos y nos planteamos una meta mensual. Y es un pensamiento normal, Andrea, no estoy diciendo ni que sea la primera ni será la última, es que yo mismo, o sea, todos hacemos una transición pensando en, bueno, este es un monto que yo quiero tener mensual o con el que yo me mantengo o que está un poco más arriba de mis necesidades básicas para yo poder tener más de lo que quiero. El problema es la realidad del negocio, porque la realidad de todo emprendimiento es la inestabilidad. Eh, Podemos tener toda una proyección, es más, podemos tener una lista de clientes que ya están definidos y acordados y firmados y que están pagando mensualmente y podríamos tirar la proyección a que mensualmente estamos recibiendo esa cifra mágica, pero no existe ninguna garantía que 2 meses después, dos o tres de esos clientes se retiren, pase algo y el income se baje y no logremos la meta del mes. Pero cuando ponemos nuestra mirada, Andrea, en cuál es el target del año, cuánto dinero quiero yo generar, y vea que digo cuánto dinero quiero yo generar, no cuánto tengo que generar. Cuando yo tengo un target del año de esa manera, y yo estoy conectado con el querer generar ese objetivo, en el año puede haber meses que no lleguen ni al 50% de lo que yo idealmente quisiera que se alcance. Pero yo como empresario, emprendedor, debo de tener un plan que me permita a mí subsistir en los meses bajos y capitalizar aún más en los más altos. ¿Por qué? Porque te garantizo algo, Andrea, no hay excepciones. Va a haber meses altos, va a haber meses promedio y va a haber muchos meses bajos. Este, por ejemplo, te cuento una historia de varias que me han pasado, pero por ejemplo, en el año 2020 cuando el año comienza, yo, yo comencé el año en Texas. En enero volví a Costa Rica después de un viaje que tuve por allá. Y yo vuelvo en enero 2020 a Costa Rica y yo tengo mi lista de clientes firmados y listos. Yo tenía proyectados por lo menos 6 meses estables de ingresos con un número determinado de ingresos. Y comenzamos a trabajar. Pero sabes que en marzo del 2020 se viene la pandemia. Y yo hubiese
pensado, yo juraba que indistintamente la pandemia no iba a alterar los contratos ya confirmados, pero me equivoqué. En el mes de marzo, en el transcurso de una semana, dos clientes, no hubo forma, no hubo conversación, no hubo nada que lo sacara de su mente de meterse en un esquema de terror y decir, yo paro todo en ese instante, no voy a seguir invirtiendo, se vino la pandemia, no sé qué viene, se aterrorizaron. Resumen, en cuestión de una semana yo dejé de percibir alrededor de $3,000 mensuales. De repente, ¡pum! Y fue una caída que por haber llegado a la pandemia, no me fue tan fácil reacomodar rápido. La gente entró en modo temor y se volvió complicado durante un set de semanas recuperar eso. Así que por muchas semanas ese ingreso se me redujo y me tomó semanas volver a recuperar. Ahora, hubo meses en los que ese ingreso mensual que yo ya tenía proyectado bajó. Sin embargo, cuando cerramos el año 2020 cerró con más ingresos de los que tuvo en el año 2019, pero se recuperó en otros meses. Entonces, si ves lo que te digo, ahí esa proyección mensual puede ser engañosa y puede ser peligrosa, porque si tú acomodas tu estilo de vida de acuerdo al ingreso esperado, proyectado al mes, y este se interrumpe por cualquier razón, que por lo general se nos sale de las manos, te puede impactar la comodidad de tu estado de vida en esos meses. Mientras que si piensas en el año, hoy puedes no verlo, pero cuando te das cuenta, aunque en este momento la proyección de tu negocio es ir a enfocarte en mujeres que están viviendo ese proceso de cambio, de transición en sus vidas, resulta que con la conversación de una o dos de ellas, 4 meses más adelante, una de ellas termina siendo gerente general de una compañía y te quieren la empresa para ir a trabajar procesos de coaching y firmas un contrato de $40,000. Pasan esas cosas. Y tu año de repente cierra tal cual o cierra mejor de lo que esperabas en el año. Entonces, ahí hay un primer elemento, perdón, a considerar. No es tanto el ingreso mensual como la proyección de cuánto quiero crear yo en el año y qué es lo que yo quiero crear. La cifra mágica, por lo menos en este momento, según lo que me dice, son $60,000 en el año. ¿Qué escuchas hasta ahora? Antes de ir a abordar ya el específico de tu pregunta, pero ¿qué vas escuchando? Cuéntame. Mira, me estoy anotando acá porque así no me olvido, porque después digo, ¿qué hice que no me anoté? Sí, que es súper, súper realista esto que estás diciendo y es verdad que, imagínate que yo hasta abril era empleada y tenía mi sueldo todos los meses. Ajá. Y a partir de ahí, o sea, creo que llegué acá y tuve mi sueldo un mes más y acá tuve que empezar a generar actividades que me generen el ingreso y es como decís, o sea, no todos los meses es igual y me parece que está buenísimo esto de poder ver, de hacer una proyección anual porque si no, por ahí cuando el mensual, tu proyección mensual no se da ese mes, a veces es como que te desmotiva un poquito y creo que al final el tener esa proyección mensual y que suceda esto que decís que un mes puede estar bajo, otro más o menos, pero el mes alto te compensa a los otros y al final el año cierra como realmente esperas, es como una manera mucho más realista, si se quiere, de ver las cosas, porque es verdad, es la inestabilidad y esto de abrazar la inestabilidad del emprendimiento y de ser independiente más que, que seas una empresa o lo que sea, pero que seas independiente. Creo que es como eso, amigarse con la inestabilidad y hacer estas proyecciones anuales, creo que está bueno poder verlo desde ahí. Ok. Sí, genial. Mira, yo, conforme hablamos de esto y tú que estás ya en el proceso firme de ese inicio formal de tu negocio, comenzar a llevar un tracking, un control de cómo es el comportamiento de cada mes o cada tanto en tu negocio es importante, porque, por ejemplo, yo con el pasar del tiempo, ya digamos 2, 3 años, comencé a descubrir que hoy yo puedo hacer una comparación, por ejemplo, de cómo se comporta el mes de octubre, cuál ha sido el comportamiento en los últimos años, octubre versus noviembre, octubre versus marzo.
Y ya yo he encontrado que hay meses donde definitivamente se baja. Es un comportamiento de mercado en mi mercado. Claro, Entonces, ya uno puede comenzar a prever para jugar con eso o a buscar alternativas, porque de repente, no sé, la proyección está en 1-1. Estoy afectado de la garganta. Estos días he hablado mucho. Este, perdón, en la proyección 1-1 yo tengo contemplado cierto nivel de ingresos, pero cuando yo comprendo que hay cierto comportamiento diferente en ciertos meses, de repente encuentro que quizá en esos meses lo que viene muy bien es el abordaje de un programa, un entrenamiento grupal o un acercamiento a empresas para llevar cierta oferta y eso me permite mantener la dinámica, pero con diferentes acciones. Pero para eso se necesitan datos. Sin embargo, hay que ir a crear con ese nivel de conciencia. Fantástico, Andrea. Ya llevamos una proyección, una visión de un objetivo anual que podría jugarse de diferentes formas. Perfecto. También tenés en mente un monto mensual. Una recomendación que yo sí le doy a emprendedores en general es el análisis de cuánto es la cifra mágica mínima de ingresos que se requieren, pero así, cuando digo mínima es mínima para poder solventar lo más importante, lo básico para yo poder mantenerme. Entre qué sé yo, gastos de arriendo, víveres en casa, eh, servicios básicos, etcétera, sin incluir ahí las escapadas al cine o irse a visitar, qué sé yo, los pueblos aledaños y las vacaciones, lo que sea que uno quiera hacer. Lo básico, tener ese monto en mente, porque ese monto mínimo sí tiene sí o sí que ser un no negociable. Nuestro día a día, nuestra mente, tenemos que trabajar a diario en contemplar que menos de eso no es negociable en el mes. Más de eso es el ideal. Y de acuerdo al comportamiento del mes, si más bien el mes sube y se incrementa y se logra estabilizar la proyección con ingresos importantes en los siguientes meses, pues más bien tomar las acciones adecuadas para separar, para empezar a hacer esos savings, etcétera, de manera que uno pueda contemplar cuando haya esos bajonazos que sabemos que un día van a llegar. Pero sí contemplar también cuánto es el mínimo, porque eso facilita el planteamiento cuando vamos a ir a definir, bueno, ¿cuánto voy a cobrar? Vamos a hablar de eso. Pero pensar en ese mínimo es importante que lo tengas en mente. ¿Por qué? Porque cuando vos tienes ya claro la respuesta de tu pregunta principal, ¿cuánto cobro por mis servicios? Y también tienes claro cuánto es el mínimo que yo necesito generar mensualmente, entonces el trabajo se aliviana mucho, porque de repente la ecuación lo que nos dice es, mira, con solo que tengas 2 personas firmadas en un contrato, estás listo, estás cubierto con lo mínimo. claro. Entonces, el punto de partida es, hagamos 2 clientes en ese escenario. De ahí en adelante, todo es ganancia. Punto de equilibrio es el que hay que ir a descubrir en función de cuánto cobramos y en función de cuánto es nuestro consumo mínimo o necesidad mínima mensual. Ok, Andrea, ahora sí, hablemos de tu pregunta. Eso era mucho contexto, pero es contexto negocio. Es algo que la mayoría de veces perdemos de perspectiva y es sumamente importante tenerlo claro desde la perspectiva negocio para empezar a darle ese enfoque de no soy solamente un coach que está generándose un ingreso mensual como antes. No, estoy creando una empresa, un negocio y tiene que contemplarse de esa forma. Ok, ¿cuánto cobrar tu oferta? Cuéntame un poquito más de tu oferta, tu acompañamiento, ¿cómo es? ¿Es una oferta por meses o de qué manera funciona? Bueno, ahora justamente lo armé porque apareció el cliente y no tenía, o sea, tenía como todo en mi cabeza y es como que ahora ya lo tengo claro, lo bajé de mi cabeza, entonces es un programa personalizado. Tengo dos, digamos, dos programas ahora. Un programa personalizado que es justamente 1 a 1, que dura 2 meses porque son 8 sesiones, cada sesión, una sesión semanal, entonces son 2 meses. Ese es uno. Y después el otro es
un taller grupal que también dura 4 encuentros. Sí, sí, un taller grupal que dura 4 encuentros. O sea que ese es de un mes, porque también es un encuentro semanal. Esas son las Ok, dos, claro, las dos opciones que tengo hoy ya armadas. ok, perfecto. Entonces estamos hablando de 2 meses y de, y de un mes o 4 sesiones cuando es un formato grupal. Sí. Ok. Andrea, si tienes la oportunidad de trabajar con alguien, dices que ya llegó ese cliente, por ahí apareció y te ayudó a formatear, terminar de formatear todo esto. Tú estás trabajando con alguien, estás en el proceso uno a uno, van a invertir 8 sesiones, 8 semanas juntos, pero te das cuenta de que ya en la semana 3 lo que han trabajado juntos ya superó por mucho incluso la inversión de lo que estabas cobrando. ¿Cuánto es lo mínimo que vos estimarías asignarle de precio a ese programa para no llegar a sentirte mal en ningún momento del proceso? En el sentido de decir, me firmaron, trabajamos juntos y que no te pase llegar a decir, caray, jamás debí haber cobrado eso, tenía que haber cobrado al menos tanto. ¿Cuánto es el mínimo que sientes que es la inversión correcta para trabajar con vos? Así, mínimo que estarías dispuesta a ofrecerle a alguien, yo le llamo a eso el piso. ¿Cuánto es el mínimo que estarías dispuesto a ofrecerle a alguien de manera que vos te sientas a gusto contigo misma en función de cuánto estás recibiendo por tus servicios? Bueno, mira, esta pregunta que me haces es justo lo que me pasó, porque de hecho ese programa quedó, o sea, este cliente quedó ahí en suspenso, pero bueno, por una cuestión personal, ¿no? De ella. Pero ¿qué pasó? Cuando yo armé, o sea, tuvimos esta primera conversación para ver en qué la podía ayudar y bueno, qué es lo que le estaba sucediendo. Entonces, bueno, le expliqué yo esto del tiempo mínimo que considero que es para que haya realmente, ella note algún cambio, que en una sesión sola no podíamos hacer. Bueno, entonces le explico todo eso. Entonces, cuando le presento, armo todo el programa y se lo presento. O sea, lo armé y cuando se lo presenté digo, o sea, esto vale mucho más. Lo que pasa es que estaba en mi cabeza y en mi cabeza no tenía un número. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para mostrárselo sin sentirme mal yo? Entonces, como ella venía recomendada de alguien, de otra persona muy querida para mí, entonces dije, bueno, lo encaro por ese lado. Esto vale $50 cada sesión, pero bueno, porque venís recomendada, porque de una persona que quiero mucho y qué sé yo, bueno, entonces que las dos tenemos en común, entonces, bueno, por ser tu primer programa te sale la mitad, digamos. Y bueno, sí, sí, le pareció bien y qué sé yo, y bueno, y ahí quedó todo, y bueno, y ahora quedó como en suspenso hasta que ella vea qué hace, pero bueno, también me pasó esto de haberle, a esto de caer en cuenta de que al bajar toda esa información valía mucho más. ¿Ok? Entonces dije, $25 no vale, esto vale mucho más, pero bueno, creo que un mínimo de $40 la sesión. Ok, gracias, Andrea. Escucho varias cosas que podemos Sí, abordar. Escucho varias cosas que podemos abordar, Andrea. A pesar de que no estás, primero quiero que veas un poco el comportamiento en la línea de pensamiento en tu mente. A pesar de que no estás cobrando por sesión, porque estás haciendo una oferta que empaquetas como un programa, 2 meses, 8 sesiones, perfectamente podría ser 8 sesiones en 4 meses. Como quiera que sea que lo estructures, ¿verdad? De acuerdo al abordaje semanal o como sea, eso no importa. Eso está totalmente a tu criterio de acuerdo a lo que consideras que tiene más impacto para tus clientes. claro, Pero estás creando una oferta, un programa que ya se está diferenciando de decir, mira, no, esto no funciona en una sesión, si vienes una sesión no te sirve. No, tenemos que hacer un programa de 8 sesiones mínimo para que haya impacto. Entonces, ya en tu mente haces el enfoque de sesión, de programa,
Pero aún así, cuando racionalizas el cobro, lo estás racionalizando por sesión. Y ahí hay un primer cambio que hacer importante y es un cambio en el mindset, ¿ok? Para ir a entender realmente cuánto vamos a ir a cobrar. Porque tu oferta está empaquetada como un programa y la justificación de ese programa no es cuánto cueste una sesión, sino realmente cuánto cuesta el programa completo. Para eso tenemos que entender algo. Tú no, ahora que pasaste todo de tu mente al papel, te das cuenta y dices, bueno, es que esto es bastante, muy bueno, como para que cueste muy barato. Jamás, esto es mucho, en realidad lo que están logrando llevarse. Ok, destilemos eso aún más, Andrea. Tu oferta no equivale a cuánto cuesta por sesión, porque tú no estás vendiendo cuánto tiempo se sientan a hablar contigo. Esa no es tu venta, esa no es tu oferta, ese no es tu programa. Cualquiera que se siente a trabajar contigo, lo que va a ir a recibir detrás de las horas que trabajen juntos en sesiones es todo lo que Andrea ha invertido en su proceso para poder llegar a dar ese servicio. Me refiero a tu formación como coach, ¿ok? Tu experiencia de vida, todo lo que nos narraste ahora, narraste ahora, ¿no? Toda tu formación, toda tu experiencia profesional, tu experiencia de vida en el manejo de relaciones, en la transición de esta, en cómo lograr llevar en paz, gracias a los skills y a tu propia experiencia. Estamos hablando, Andrea, de horas y de cualquier cantidad de experiencias juntas, puestas en una sola persona llamada Andrea, compiladas de tal manera que en tan solo 8 sesiones una persona se pueda sentar contigo y pueda aprovechar toda esa experiencia y toda esa sabiduría para implementarla en su vida y ahorrarse el sufrimiento que la mayoría sufre, para la redundancia, el sufrimiento que la mayoría vive. Sí. Entonces, no estás cobrando los X minutos de cada sesión, estás poniendo tu vida entera empaquetada, resumida, concentrada, de tal manera que esto le pueda servir a la persona para alcanzar el objetivo que tiene. Entonces, como yo le digo a veces a algunos clientes cuando yo hago una propuesta, especialmente cuando algún cliente, este, yo tuve en una ocasión, Andrea, te voy a contar esa historia para ilustrar. En una ocasión tuve la oportunidad de tener 1 o 2 sesiones con un empresario de una compañía muy fuerte y muy reconocida en mi país. Y él es el dueño, literalmente, de la compañía. Tuvimos 1 o 2 conversaciones, muy buenas conversaciones, llegamos a la propuesta. Cuando yo le hago la propuesta, le hago el enfoque del tiempo y demás para trabajar juntos, era una propuesta para trabajar 1 año, había un abordaje entre él y temas de liderazgo, un montón de cosas. Y le hago la propuesta y le digo, ok, mira, para trabajar juntos la inversión es de $15,000. Este señor literalmente coge su teléfono, abre la calculadora, hace el cálculo y saca $15,000 y dice, Minor, usted cobra tanto más por hora de lo que yo le pago a mis gerentes en la empresa. Esa fue su reacción inmediata. De una vez calculó el costo por hora. Entonces yo le dije, no, no, no. Yo no sé cuánto le pague usted a sus gerentes por hora, pero usted se está equivocando. Las sesiones que yo le doy dentro del programa, yo se las doy gratis. 1 año tiene 24 sesiones, cada 2 semanas nos vemos. Yo esas 24 sesiones no se las cobro, se las doy gratis. Lo que yo le estoy cobrando en los $15,000 es todo lo que yo tengo en mi haber para que usted no pase por los dolores de cabeza que necesita, porque usted no tiene ni el tiempo ni el espacio para poder ir a leerse los cientos de libros que yo me he leído, llevar los X cursos que he llevado, invertir los miles de dólares que yo he invertido en mis coaches y mis mentores, las horas de trabajo en mí y las horas de trabajo en mis clientes, las relaciones que yo tengo, mi experiencia de vida, absolutamente todo puesto para que usted acelere el proceso de tener resultados en su vida. A eso le cobro los 15,000. Las sesiones se las doy gratis. Entonces, si me entiendes la metáfora, Sí. y de verdad, eso se lo he dicho a más de uno, yo no estoy cobrando por sesión, estoy cobrando ese paquete completo. Entonces,
El primer cambio que hay que hacer en la mente es no estamos, no estamos contemplando el costo por hora, estamos poniendo la oferta entera y cuánto cuesta esa oferta. ¿Qué escuchas con eso, Andrea? Y sí, que Tuve un corte por aquí, Andrea. Voy a sí, retomar lo que dije porque hace poco se nos hizo un corte en la grabación. Este, pero básicamente es tomando el concepto de todo lo que es tu oferta, ya el valor que le estás dando, que ahora te preguntes, ¿cuánto es el monto que yo realmente quiero cobrar por ese acompañamiento? No el que creo que debo cobrar, no el que la gente quiere o me llora o me suplica o lo que sea, no. ¿Cuánto realmente considero yo que quiero cobrar considerando todo lo que estoy poniendo en la mesa para esta oferta? Ya eso lo cambia todo. Ya aquí no entra el cálculo por horas, ya no contempla si son 8 sesiones o semanas, porque de repente lo mueves a, a 4 meses en vez de dos, o juegas con ello, juegas con los tiempos, pero es donde dices que todo esto realmente es mi ideal de negocio es que una persona venga y me diga, ok, esto yo le diga vale tanto y me diga aquí está el dinero, pago de una vez y trabajemos juntos. La cifra mágica. ¿Cuál es el monto que viene a tu mente? en mi mente viene $500, pero es como que me quedo ahí y digo, no, esto vale más. Entonces, Ok, ya creo que no, creo que, o sea, el programa este con todo lo que le pongo y todo lo que tiene incluido, como me lo planteabas hace rato, no puede valer menos de $1000. ok. Imagínate, vamos a jugar un poquito con datos y con números. Imagínate que si tú cobras $1000 e hiciéramos lo que aquel gerente me hizo y dividimos eso por la cantidad de sesiones, estamos hablando de $125 por sesión. Ok, Andrea, ese es un monto, el tema de monto por sesión es sumamente subjetivo porque hay desde $500 por sesión, desde $1000 por sesión y $25 por sesión. Y en realidad la diferencia de ese cobro por sesión no está ni en el país, ni en las posibilidades, ni en la economía, está en lo que cada coach se anima a creer que puede cobrar. Entonces, ya vos pusiste un piso y ya escuché un monto promedio. Un piso, no menos de $500. Un monto ideal que debería de ser $1000. Andrea, ¿qué te detiene de cobrar $1000 por esa oferta que tú tienes? Y creo que es este miedo de principiante, creo que es el miedo del emprendedor cuando recién arranca, de decir, sí, yo creo que es eso, es como ese miedo de cómo lo vendo en realidad, ¿no? Esto. ¿Cómo hiciste la oferta que le hiciste a esta persona anteriormente? Y si, siendo honesta, o sea, de todo lo que iba a recibir y además de lo que digamos, de lo que iba a recibir en cuestiones de contenido y de ejercicios y demás, era el acompañamiento de alguien que pasó por la misma experiencia y que siempre iba a estar ahí para apoyarla en todo momento del programa. Ok, pues ese diálogo es exactamente el mismo, no cambia. Sí. El tema está en la historia que estás haciéndote en tu mente con respecto a si cobras 400 o el 50% de eso o los 500 ideales de monto mínimo o te vas a decir que vale 1000. Pero te aseguro que hay gente en el mundo que coge el mismo programa y cobra $4000 por eso. Entonces, el tema no está en ningún factor externo, está en la historia que te estás creando con respecto a ese monto. Ya sabes cómo exponer tu programa, ya sabes cuánto vale, ya eres consciente de lo que has sucedido y has puesto en función de crearlo.
y del impacto que la persona se va a llevar gracias a estar contigo. Por lo que estoy escuchando, Andrea, ni siquiera van a ser solo las conversaciones, van a tener ejercicios, te va a tener disponible, van a tener esa cercanía, no van a estar solos. Si hay un asset eh, valioso en nuestra vida es el tiempo. No hay nada más costoso que eso porque no se recupera. Y mientras hay una persona que está tomando este tiempo, habrá muchas, muchas, muchas otras que podrían estar deseando también poder eh, aprovechar ese tiempo y dispuestas a pagar cualquier cantidad de dinero por él. Entonces, la definición del precio no tiene absolutamente nada que ver con la gente afuera, tiene todo que ver con lo que estás pensando. Entonces, voy a preguntar de nuevo, ¿qué te detiene de llegar a hacerle la oferta a alguien diciéndole cuesta $1,000? ¿Cuál es el temor real que surge? Creo que es mi propia limitación. Eh, sí, porque sí, yo me estoy poniendo ese límite o esa creencia, como decís, esta historia que me cuento de que estoy como teniendo un juicio de que no, que para la otra persona es mucho, pero para mí no es mucho. Para mí pasé, como decís, pasé varios años de formación, de experiencia de vida, o sea, pasé un montón de años para que hoy te pueda traer este paquete y decirte esto sí funciona. Pero bueno, la que me detiene soy yo, o sea, es mi cabeza. Pero ese es el punto importante a abordar, Andrea, porque no estás sola, no te pasa solo a vos y te aseguro, nos pasa a todos. Yo te aseguro que si el día de mañana yo decido incrementar el monto de inversión de mi acompañamiento, no lo voy a incrementar por $500 más, si yo decido incrementarlo, va a subir por 2,000, por 3,000, por quién sabe cuántos miles de dólares. Y yo te aseguro que en el instante que yo decida asignar una nueva tarifa, por la razón que fuera, cuando a mí me corresponda ir a abordar la propuesta a alguien más, a pesar de mis 8 años que tengo ya dedicándome a mi negocio, en el momento que yo cambie mi tarifa voy a pasar por exactamente lo mismo que estás pensando tú. Te lo digo porque ya lo he vivido y porque sé que lo vivimos todos. Entonces es completamente normal, pero ese es otro de los detalles de nuestra mente que tenemos que aprender a controlar. Nuestro trabajo en ningún momento se acerca ni siquiera a tratar de adivinar cuál es la realidad financiera de otros y la disposición de otros por crear un cambio en su vida. Yo lo ilustro un poco, tal vez un poco duro, ni tan duro, pero lo ilustro con este escenario, Andrea. Yo me atrevo a pensar, y yo sé que me vas a confirmar lo que voy a decir, yo me atrevo a pensar, Andrea, que tú como coach jamás te sentarías frente a alguien teniéndolo cara a cara y le dirías, vean, ni hablemos de eso y no se preocupe porque usted es un inútil y usted no puede hacerlo. Jamás, ¿verdad? Claro, Yo sé, es absurdo contemplarlo. O sea, uno no va a decirle a alguien, no, usted no puede. Menos nosotros coaches, que somos los principales promotores de, todo se puede, vamos, con la claro. mentalidad correcta podemos crear lo que queramos en nuestra vida. Jamás le diríamos a alguien, usted no puede. Pero pensamos en nuestra oferta, emitimos un juicio sobre aquella persona que no conocemos, porque no la conocemos. Y sin siquiera llegar a ver, no le verbalizamos cuánto vale la oferta, porque a priori estamos pensando, no puede. Y ni siquiera le conocemos. Y esto aunque sea un familiar o una amistad, porque la verdad es que no hay una persona en el mundo a quien nosotros realmente conozcamos también como que para que podamos estar completamente seguros de que no está en la disposición correcta de hacer la inversión que corresponda. Llámese porque tiene los recursos o llámese porque la persona realmente quiere ese servicio y hace lo que sea por crearlos. O sea, yo he visto personas recurrir a todo tipo de actividades para buscar la forma de crear el dinero para
asegurar el servicio. Yo he visto personas que para trabajar conmigo no tenían los recursos. Yo no me limité de hacerle la misma propuesta y sin embargo han salido a buscar cómo crear los recursos para trabajar conmigo. Y esas personas, Andrea, son las personas que generan cualquier cantidad más de resultados en el proceso, porque saben cuánto les está costando. La decisión es de ellos, no nuestra. A nosotros lo que nos toca, porque nadie más en la vida lo va a hacer, Andrea, es asignarle el precio, el valor, más que el precio, el valor de lo que nosotros ofrecemos. Andrea, porque vos puedes cobrar $1000 y nadie va a venir a decirte, Andrea, pero estás loca, yo te voy a pagar 4000 porque eso vale mucho más. Nadie te lo va a decir. Y si vos dices, mira, te voy a cobrar, no sé, $500, nadie te va a decir, no, pues te va a pagar el doble. Eso vale mucho más. Y te digo, eso pasa como dice una frase por aquí, una vez cada muerte de obispo, dicen una frase por estar así. Es una vez perdida, y lo digo porque una vez me pasó a mí que me pagaron y yo me asombré de cuánto me pagaron, muchísimo más cuando yo ni siquiera pensaba cobrar por una sesión y alguien dijo, esto vale mucho más. Pero en 8 años, una vez me ha pasado y creo que tuve demasiada suerte. Nadie va a venir a hacerlo, Andrea. Nadie. Si tú no valoras tu trabajo, no lo va a valorar nadie. Cuando tú valoras más tu trabajo y tienes la firmeza de reconocer por qué la inversión es tal, la gente va a respetar por qué cobras lo que cobras. Si pueden o no pueden en ese momento tomar el servicio, esa es otra historia. Pero la gente va a respetar que tú respetes y tengas claro lo que vales, lo que vale lo que ofreces. Trabajo de la otra persona es decidir si está lista o no, si su compromiso es tal para sacar el dinero, para ir a buscar la inversión de alguna forma. Ya ese es otro tema. Pero nosotros caemos, y yo me meto en ello porque todos caemos en la trampa, de permitir que nuestras historias y juicios hagan un avatar, una imagen de la persona que está al frente cuando no tenemos la más remota idea de la realidad de esa persona. Ahora, partimos del servicio y ese es otro tema. Desde el servicio muchos de nosotros decimos, pero es que yo sé lo que es el dolor, yo sé lo que es la dificultad, yo sé lo que es vivir eso y yo quiero servir a mucha más gente. Y sí está bien, estoy de acuerdo. Nosotros partiendo desde ahí, también se nos hace una trampa, porque entonces decimos, bueno, entonces yo misma le voy a ofrecer un descuento que no me lo haya pedido para que trabaje conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ir a ofrecer un descuento que ni siquiera nos han pedido? Ahora, si nos piden el descuento, podemos ir a validar si realmente necesita el descuento o si no es más que sus creencias buscando llorar como en toda Latinoamérica pasa, que todo el mundo pide descuentos por lo que sea. Podemos coachar eso para validarlo. O podemos llegar a un punto en el cual decidamos, ok, ya comprendí que realmente esta persona no está en la posibilidad, ya comprendí que el servicio le viene bien, lo quiere y lo necesita. Yo tengo espacio y quiero donarle, yo voy a donar una parte de esa inversión para que ella trabaje conmigo. Lo decido hacer yo intencionalmente porque sé que definitivamente no está a su alcance y yo quiero dar ese servicio. Ok, entonces yo le diría a esa persona, mira, el programa cuesta $1000. Esa es la inversión, ya te lo dije, ya lo hablamos. Pero yo te voy a donar, por una única vez, te voy a donar el 50% de eso, te voy a donar X de eso. Y te voy a dejar el programa en tanto para que trabajemos juntos, pero a ti te toca crear ese dinero. A ti te toca pagar esa cantidad de dinero, te toca conseguirlo y crearlo donde sea, porque tienes que luchar por el valor de eso para crear lo que quieres crear en tu vida. Y el resto yo lo voy a aportar, pero que lo entiendan que vos es como si estuvieras sacando de tu billetera, de tu cartera, de tu bolso y diciendo, yo estoy poniendo esa parte de diferencia y me la estoy pagando yo. No cuesta eso. Y es porque decides hacerlo, pero por un caso muy específico que ya evaluaste. Esto trae un tema adicional. Ok, minor, pero si yo empiezo a decir $1000 y me empiezan a decir que no, felicidades.
porque tenés que exponerte a N cantidad de no en el camino, para que tengas que llevarte vos misma a la posición de entender quién es, cuán, cuán, qué falta en la definición de mi cliente ideal para llegar a ese cliente que sin ningún deparo va a pagar esta cifra. Porque Andrea, hay clientes. Hace poco yo conversaba con una amiga mía de un mastermind que tenemos. Ella es una coach en Londres. Y, y de la noche a la mañana ella decidió cambiar su modelo de cobro, subió sus tarifas y no solo subió sus tarifas, sino que decidió que solo va a trabajar con gente que se las pague por adelantado. Pago completo puesto en el banco, nada de mensualidades. Y la mujer está cobrando, son 30 o 35.000 libras por 20 horas de acompañamiento y las cobra por adelantado. Y yo le preguntaba a ella cómo hizo esa transición, que la mayoría de gente quiere pagar por mes, o más bien la mayoría llora para que le cambie el precio y lo que fuera, y eso pasa hasta en Londres. Pero ella me decía, yo decidí que no iba a dejar de hacer la oferta y llevarlo con estas condiciones hasta que la primera persona apareciera. Y yo estaba tan ceñida en el modelo, en la oferta y en que la persona existe, que lo que hice fue empezar a decirle a todo el mundo, funciona así. Y muchos se fueron a decir, pues voy a ver cómo hago el dinero, voy a ver cómo lo creo. Pero en un determinado momento llegó una persona que dijo, listo, ¿a dónde le pago? Pum, primer cheque fuerte y de una vez. Y esa persona le refirió y siguió adelante con más personas. Y en el proceso muchísima gente se quedó como un no, hasta que ella creó al cliente que quería y desde ahí ya lo está replicando. Ese es nuestro trabajo, Andrea. Tienes la oferta, tienes el servicio, tienes la experiencia, pero viene el trabajo de que no seas tú quien mine la oferta, sino que seas tú quien crezca para llegar a donde haya que llegar para identificar a esas personas que sin ningún problema hagan esa inversión. Y yo estoy seguro que no importa si es en México, no importa si es en Argentina, no importa en cualquier país, vas a encontrar a la gente que pague eso y hasta que lo pague por adelantado, si decides hacerlo así. Tu trabajo es ir a validar, exponer, presentar. El trabajo de las otras personas es decidir si lo toman o no. Hasta ahí llega. ¿Qué opinas? Sí, que es totalmente así, que al final yo como coach, mi trabajo es justamente desafiar los juicios de mi cliente y yo estoy teniendo mis propios juicios también. Pero bueno, creo que es parte también del aprendizaje, de que que no me lo enseñaron en la formación de coaching, porque esto ya tiene que ver con negocios. Entonces, Ajá. dame un segundo que suena esto acá. Ahí está. Que para, bueno, mi formación de coaching me formé como coach, pero no como empresaria. Entonces estoy ahí aprendiendo en el camino y creo que, bueno, siempre poder aprender súper valioso y aprovechar estos espacios también, porque siempre me llevo algún aprendizaje y ahora me estoy llevando un montonazo de cosas que ya fui anotando. Maravilloso, Andrea. Lo dices muy bien y ese es el detalle. Para eso son estas conversaciones, porque nos enseñan a ser coach, pero en el proceso de llegar a crear la realidad que queremos, hay muchos factores de negocio que necesitamos contemplar. Ahora, si vemos el resumen de lo que hemos conversado, partimos de una visión anual, de una cifra que surgió en tu mente de 60.000 dólares, 60K. Este, Entendemos por qué no el mensual y la fluctuación que puede existir, pero sí un target en el cual podemos programarnos y mentalizarnos a crear durante el año. Y nos llevamos la posibilidad de generar una inversión de este tipo, un programa con una inversión de 1.000 dólares, y entiendes que la única razón por la que no cobras menos o por la que cobras menos de eso o no ofertas por 1.000 dólares, que sabes que al menos eso es lo que vale, es porque de alguna manera, pues tus juicios han entrado en el camino, pero eso nos pasa a todos nosotros. Lo que nos toca a nosotros es elevar conciencia para poder determinar, ¿es realmente una circunstancia externa o es un juicio que yo estoy emitiendo que me está deteniendo? Si es un juicio,
conquistémoslos así como ayudamos a nuestros clientes a conquistarlos. ¿Qué falta? Esa experiencia, Andrea. Es como aprender a nadar. Toma tu oferta y comienza. Yo te doy esta como recomendación, Andrea. Sal a partir de ahora a ofrecer tu programa, tu oferta de 8 sesiones. No alteres la inversión de $1,000. Y a cada persona con quien hables, primero le sirves, conversas, le atiendes y cuando llega el momento le compartes cuál es la oferta para que continúen juntos, que incluye todo lo que ya tienes armado y no te prives de decirle absolutamente hasta las piedras que tu inversión es de $1,000. Deja, deja que haya una reacción en la persona y de acuerdo a la respuesta sigue coachándoles. Trabaja con ellos, cuestiona su respuesta, ve qué reacciones hay y sigue coleccionando. Si son no, colecciona no. O bien, ya que tienes un programa grupal que también hace el mismo ejercicio de lo que hemos hablado y evalúa en cuánto van a andar esas cifras, pero si una persona rechaza tu oferta para el uno a uno por una inversión de $1,000, pues entonces inmediatamente ofrécele ir a la inversión grupal, que me imagino va a tener una inversión menor, pero va a tener el retorno de compartir con otras personas, de estar expuesto, de tenerte a ti como coach y va a poder adaptarse a una inversión menor. Entre una y otra tienes la oportunidad de llevar de una oferta alta a una oferta siguiente más baja, que es la grupal, y de ahí en adelante seguir con más personas hasta que concretes esto, porque te aseguro que hay más gente de la que ni siquiera te imaginas que saltaría gustosa hacer esa inversión para trabajar contigo por esos $1,000. Sí, 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 creo que el freno, el límite es mental, puramente mental. Y mío, digamos, no es que yo salí a validar y que me dijeron, no, es mucho, es poco, es nada, no. O sea, yo ya me puse el freno antes de dar el primer paso. Okay. Es como como querer salir en un carro y por más que le das gas, le tienes el freno de mano puesto. Tal cual, Ok. así. Pero esas son buenas noticias, porque una vez que te das cuenta que el freno de mano está puesto, lo único que haces es bajarlo. Y se fue el carro. Entonces, Andrea, ahora lo que toca es que vayas con la convicción de que no importa qué respuestas escuches en el camino, siempre hay y habrá personas más que dispuestas a trabajar contigo por esa inversión, te lo aseguro. No pierdas esa perspectiva. Desde ahí hay cualquier cantidad de países y cualquier cantidad de personas que fácilmente puedes llegar a convertir en tus clientes con esa oferta. Nada más no desistas en el camino de seguir verbalizándosela a todo el mundo hasta que encuentres. En este momento no conoces cuál es el ratio. Tal vez necesites ofertarle a hacer $15,000 en propuestas, o sea, a 15 personas, para llegar a tener los primeros 1,000 confirmados. Tal vez sean 10, tal vez sean 50, no sabemos. Y tenemos que ir a descubrirlo. En el proceso vas a mejorar tu argumento, vas a mejorar tu habilidad de conversar, de coachar y de compartir la oferta. Vas a mejorar tu resiliencia para recibir el no y seguir adelante. O sea que vas a crecer muchísimo aún antes de que recibas el primer cliente, si te mantienes firme en ese proceso. Bien. Y sí, yo creo que el aprendizaje está eso, justamente en el proceso y no en el resultado, ¿no? Así que, bueno, es como confiar en el proceso, básicamente. Maravilloso, Andrea. Pues creo que con esto tienes suficiente para ir a darle una reevaluación a esa definición de inversiones y sobre todo a tomar acción porque no olvides algo importante, Andrea, indistintamente cuánto cobremos, cuanto antes salgas a conectar con personas, más personas vas a estar impactando. Y al final de cuentas, ese es el propósito detrás de nuestro negocio. El negocio tiene que tener clientes e ingresos para crecer, pero el propósito detrás de él es el impacto que hacemos y eso está detrás de cada conversación que hacemos. Así que cuanto antes vayamos por esas conversaciones, más impacto estamos creando. Así es, así es. Así que, bueno, justo ahora el fin de semana tengo que estoy armando, construyendo mi oferta, así que creo que esto me vino justo para aprovechar el fin de semana y agarrar ahí y afilar todos
mi lápiz y mis números también. Maravilloso, Andrea, me alegra muchísimo. Pues te deseo lo mejor. Ya me contarás en el camino cómo va ese proceso. Por ahí conectaremos más adelante para ver cómo ha evolucionado esa oferta y qué historias han surgido después detrás de ese proceso. Estoy seguro que va a ser de mucho crecimiento. Te agradezco muchísimo, Andrea, por compartir en este espacio, por tomar esta oportunidad también, por tu disposición también, Andrea, de tener esta conversación que sabemos que va a ser de mucho valor para muchos otros coaches que eventualmente lo escuchen en el podcast y demás, porque al final de cuentas cada una de estas conversaciones son casos de la vida real que vivimos todos. La disposición y la valentía de tu parte de tener esta conversación va a ser de mucho valor para esa comunidad de coaches que, como vos decías, se han formado como coaches, pero de repente no ha estado una formación en el desarrollo de un negocio de coaching y pues esa es mi intención. Así que yo te agradezco mucho también tu apertura por estar acá, Andrea. Gracias, gracias, Maynor, por este, bueno, por este espacio y por la posibilidad de traer esta gran pregunta para mí y poder ver con más claridad ahora y me llevo un montón de cosas para trabajar. Así que gracias también por tu tiempo y bueno, por el espacio. Encantado, Andrea. Que estén muy bien, muchísimas gracias. Y saludos, amigos. Nos vemos muy pronto en otro episodio de 180 Cambios, un podcast para desarrollo de negocios. Chao.